Bien, quiero leer número 23 hoy día. Número 23, el verso 19. Dice así: Dios no es como los mortales. Diga conmigo, Dios no es como los mortales. Oiga, gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias a Dios que no es como los mortales. Dice, no miente ni cambia de opinión. Ahí quedamos todos. Cuando Él dice una cosa, ¿qué? La realiza. Y cuando hace una promesa, ¿qué? La cumple. Amén, gloria a Dios. Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Porque sí, humanamente, y por eso dije al principio, gracias a Dios, que no es como los mortales, que no es como nosotros, que no es como yo, que no es como usted. Porque tal vez usted muchas veces puede contar conmigo y yo tal vez me puedo comprometer a estar ahí y puedo fallarle. Como seres humanos, lamentablemente tenemos esa falencia, tenemos ese error. Muchas veces olvidamos cumplir promesas y no porque no queramos. Y muchas veces esa intención es mal interpretada. La gente muchas veces malinterpreta que uno no pueda o no alcance o no llegue a un compromiso. Lo malinterpreta como un no le importo, ¿cierto? O no tiene tiempo para mí, o no le interesa estar ahí, o estar conmigo, o ayudarme. Y me he dado cuenta que nosotros como seres humanos cometemos el error de querer humanizar a Dios, de querer comparar a Dios con nosotros, y muchas veces culpamos a Dios por cosas que no recibimos, que le pedimos y no recibimos. A veces culpamos a Dios porque no las recibimos. Y a veces son cosas que Dios ni siquiera nos ha prometido. No sé si me logra entender. A veces oramos y le estamos pidiendo a Dios siempre por algo. Y esperamos que Dios responda sí o sí. Y a veces ni siquiera Dios le ha prometido darnos a nosotros lo que le estamos pidiendo. Entonces culpamos a Dios porque es malo, es injusto, que por qué, que a Él sí y a mí no, que a mí me olvida, que a mí no me da y que a mí no me bendice. Y le reclamamos cosas que a lo mejor humanamente le haríamos a personas, se las reclamamos a Dios. Y sin embargo, la palabra de Dios nos confirma que todo lo que Dios dice, lo hace. Entonces, si algo que usted le ha pedido y nunca Dios se lo ha dado, a lo mejor es que Dios nunca lo ha prometido para usted. Y esta palabra a mí me da paz al entender y al saber que Dios no es como nosotros. Y me asegura una respuesta verdadera de parte de aquel que prometió. Dice, no miente ni cambia de opinión. Por eso que nos compara a los mortales. Por eso dice, gracias a Dios, que no es como nosotros. Que nosotros mentimos y cambiamos de opinión muchas veces. Pero Él dice no. Cuando Él dice una cosa, Él la hace, la realiza, la cumple. Cuando hace una promesa, no falla. Dios no falla. El objetivo de las promesas de Dios son que usted se conforme a la persona de Cristo. Es que usted esté seguro, como Cristo lo estaba en la tierra, cuando hacía referencia al Padre. Las promesas de Dios, por medio de la palabra, yo aprendo de que si Dios, todo lo que me ha prometido, todo lo que en su palabra le promete a sus hijos, Dios de cierto lo cumplirá. Después de la caída de la gracia, Dios prometió enviar a un Salvador para librar a la humanidad, hermanos. Un Redentor que ayudaría a vencer el pecado y nos llevaría de vuelta a la comunión con Dios. Y no solamente Dios cumplió con su promesa, esta promesa que Dios dio, sino que lo hizo de una manera tan personal como le fue posible. Juan
Dice, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que cualquier persona que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué promesa más hermosa? Promesa que nos asegura un futuro en las manos del Señor. Una promesa que no tienes por qué rechazar. Una promesa que no nos va a dar nadie aquí en la tierra. Ningún hombre, ningún gobierno, ninguna ley, ningún juez nos podrá perdonar nuestros pecados. Faltas terrenalmente merecen un castigo. Pero la promesa de Dios es perdón, es el perdón. Si tú vienes a Cristo, Él te perdona y esa promesa se hace real cuando tú vienes a Cristo. ¿Sí o no? Se cumple cuando tú vienes a Cristo. Aleluya, gloria a Dios por ello. Y no solamente Dios nos redimió en Cristo Jesús, sino que el pecado y la muerte misma fueron derrotados. Sí. Y todos nosotros obtuvimos la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ello? Gloria al Señor, hermanos. Porque no vamos a pasar una eternidad en condenación. Su promesa es que estaremos con Él, siempre con el Señor, dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios por ello. Lo bueno y la seguridad que usted debe saber es que esa promesa, por más que a ti se te olvide, Él nunca la va a olvidar. A veces nosotros mismos retardamos la promesa, y yo lo he entendido ahora último, que a veces nosotros hemos retardado las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios, por nuestra negligencia, por nuestra terquedad. ¿Sí o no? Sí. Por nuestra falta de fe, por nuestra falta de compromiso con Dios, por nuestra falta de hacer lo que Dios nos ha pedido de hacer. Mas sin embargo siempre esperamos que Dios nos dé o nos responda las cosas. Y sabe que el cumplimiento de las promesas de Dios también requiere la fe tuya. También requiere que tú le creas a Dios. También requiere que tú dependas de Dios para eso que usted está esperando y no le ayudes a Dios a cumplirlo. Lo que sí Dios nos recomienda en su palabra es que nos comprometamos con Él, decidamos estar con Él, decidamos trabajar para Él y Él se va a encargar de todo lo que Él nos ha prometido. Muchas veces en nuestra vida se hace rutina el estar en la iglesia, el venir incluso a la iglesia, y nos tornamos como el pueblo de Israel que vivían una vida vacía, llena de normas, completamente vacía en su contenido, guardaban muchas cosas, pero el corazón alejado de Dios, y eran el pueblo de Dios. Usted debe saber que al ser llamado hijo de Dios nos hace partícipes de una herencia enorme de promesas. ¿Cuántos sabían eso? Porque tú eres hijo de Dios, tú estás, podríamos decir, tú calificas para una enorme cantidad de promesas de parte de Dios para tu vida. Y no hablo de las promesas que a lo mejor alguien ora por ti y Dios te habla y Dios te dice que va a hacer algo contigo y todo. No, yo hablo de promesas que ya están en su palabra. Hay una enorme cantidad de promesas que tú y yo podemos tener acceso solo por ser hijos de Dios, pero que no estamos aprovechando, que no estamos recibiendo, que no estamos viviendo porque no estamos comprometidos con Dios. ¿Sabe? Dios promete salvación. ¿Cuántos han sido salvos por esa promesa? Esa promesa llegó a tu vida. Esa promesa de salvación llegó a tu vida porque tú creíste en Cristo Jesús y lo que Él hizo por ti en la cruz, ¿verdad? Promesa de salvación. Muchos la recibieron. Vida eterna. La promesa, Dios te promete sabiduría, te promete entendimiento, te promete revelación, te promete conocer la verdad y que esa verdad te hace libre de esclavitud. Promesa de parte de Dios, libertad del pecado. ¿Cuántos han sido libres del pecado? De la muerte.
de la condenación. Esas promesas nos vienen por solo ser hijos de Dios. Sí. Y sabe, mucha gente vive en condenación, mucha gente no vive en paz, mucha gente vive con temor a morir y no sabe para dónde se va a ir. ¿Por qué? Porque no se apropian de las promesas y siempre están con la duda si realmente son salvos o no. ¿Sí o no? Pero tú debes saber que si tú creíste en Jesús, si tú tienes a Cristo en tu corazón, le has entregado tu vida y tú le amas, y tú le sirves, pero le sirves de a de veras, tú estás comprometido con Él, tú debes saber que mismo si te mueres hoy, tú vas a su presencia. Sí. Usted debe saber que tiene garantía de parte de Dios si tu vida se acaba en cualquier momento, pero tú eres un hijo de Dios que cree que Dios le ha dado todas sus benditas promesas. Sí, sí. Por derecho, Él es nuestro Salvador. Por derecho, Él es nuestro protector. Hermano, tú estás seguro en las manos de Dios por derecho. Por derecho, nadie te arrancará de su mano. Por derecho, tú has obtenido redención. Por derecho, hermanos. Por derecho. Por derecho Él es nuestro Padre eterno. Por derecho es nuestro sanador, nuestro sustentador. ¿Cuánto han gozado de esas promesas de parte del Señor? Hermanos, son para ti, son para nosotros. Todos nosotros debemos obtener esas promesas. ¿Sabe? El Números 13. Números 13 es una historia que todos conocemos. Es donde Moisés junta a 12 espías por mandato de Dios y los envía aquí a reconocer la tierra de Canaán, ¿verdad? ¿Lo saben? Sí. Y la Biblia dice en Números 13 que cuando volvieron ellos, ¿qué pasó? 10 venían desmotivados, ¿cierto? Venían desmoralizados, asustados, con miedo y expresaron su desánimo, expresaron su derrota antes de, y solo 2 personas de ellos creyeron que era posible obtener victoria y conquistar la tierra. Pero me llama la atención, ¿sabe qué? Estaba tratando de hacer una comparación entre las generaciones de las promesas que Dios había dado. Y fíjese que el verso 1 de Números 13, el verso 1, Dios le dice a Moisés, mire bien, dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, y le dice esto, la cual yo doy a los hijos de Israel. Esa es una promesa. Esa es una promesa que Dios le estaba dando a Moisés y estaba, podríamos decir, confirmando la promesa que le había dado a Abraham. Entonces, Dios le dice a Moisés, Moisés, junta gente, espías, para que vayan y reconozcan la tierra, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Sí? Y le da las instrucciones de lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Dios le estaba diciendo a Moisés que la tierra de Canaán se la estaba dando a ellos, al pueblo que salió de Egipto con Moisés. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que hace la diferencia en que la promesa se cumpla en una persona, en una vida, o no, ¿sabe cuál es? Alguien que me diga. Que lo crea. Que lo crea. La Biblia dice que todo el pueblo, ¿qué creyó? ¿Qué creyó todo el pueblo? Que no se iba a poder, que los otros eran más grandes que ellos, que iban a ser derrotados, que era imposible conquistar esa tierra. El pueblo creyó. Entonces, y eso a mí me da una lección, porque lo que tú creas en cuanto a la promesa que Dios mismo te ha dado, que todos levantaron la mano, la mayoría que tiene promesa, lo que tú creas de esa promesa es lo que Dios va a hacer. O sea, ¿Dios quiere cumplir la promesa? Sí. Dios la quiere cumplir en usted, sí o sí. Dios la quiere cumplir, pero si tú
lo crees, Dios lo cumplirá. Si tú no lo crees, la promesa siempre va a estar ahí, pero no se va nunca a realizar en tu vida porque has decidido creer otra cosa más que a la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces este pueblo, dice la Biblia, no creyó y dio vuelta por el desierto hasta que pasó su generación. Y cuando Moisés muere y comienza Josué 1, ¿sabe? Me llama la atención enormemente porque lo mismo que Dios le dijo a Moisés en Números 13 que acabamos de leer, en Josué 1, el verso 2, Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. No sé si lo tiene. Sí. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La misma promesa. ¿Sí o no? Exactamente las mismas palabras, pero otra generación. Y mire, y esta es una promesa que Dios le dio a Abraham en el Génesis. Y usted sabe cuánto tiempo pasa desde la promesa de Dios a Abraham en Génesis hasta el cumplimiento de la promesa en Josué. ¿Alguien sabe? 600 años. 600 años. De que Dios le habla a Moisés y le dice: te daré la tierra. ¿Sí? Hasta que Josué logra conquistar la tierra. 600 años que la promesa estaba ahí. Y a veces por un mes, por unas horas o por una semana, nosotros ya, Dios ya me olvidó, Dios ya no quiere nada conmigo, yo me he portado mal, por algo me está pasando esto. ¿Cuántos han dicho todo eso? Dios me está castigando, algo mal. Y nos culpamos y culpamos al otro y Josué, y solo Josué y Caleb creyeron y vieron la promesa cumplida. ¿Sabe? Solo los que creen verán la promesa de Dios cumplida en sus vidas. Sí. ¿Lo puede decir conmigo? Solo los que creen verán la promesa de Dios cumplida en sus vidas. Esa promesa que usted levantó su mano, solo si usted la cree, lo va a poder ver. ¿Sí? Sí. Dice la Biblia que Abraham, viejo, Dios le dio la promesa ya cuando ya estaba viejo. No estaba en edad, ni él ni su esposa, de concebir hijos. Aparte, la esposa era estéril. Entonces no había ninguna chance de que eso suceda. Pero la Biblia dice que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Entonces, por tu fe, por la fe que tú puedes tener en esa promesa y en todas las promesas que tiene la Biblia, no solo en aquella que levantamos la mano al principio cuando yo pregunté, no solo en aquella, sino que en todas las promesas que están en la Biblia. En la Biblia hay muchas promesas que no estamos viviendo ni recibiendo. Una, porque no las conocemos, y dos, porque no las creemos. Dios siempre hizo lo que dijo que haría y cumplirá todo lo que dijo que vendrá. ¿Amén? Sí. Josué 21, el verso 43 al 45 dice: dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Wow. Jehová les dio reposo conforme a todo lo que había jurado a sus padres. 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho. Dice: todo se cumplió. Diga conmigo: todo se cumplió. Todo se cumplió, hermanos. No faltó ninguna palabra que Dios les dio a su pueblo que no se cumplió. ¿Por qué lo haría hoy día? ¿Por qué lo haría contigo? ¿Por qué no crees entonces? Pueden pasar 10 años, 20 como nosotros que estamos esperando. No dejes de creer, hermano, no dejes de creer
que la promesa es fiel y verdadera. No deje de creer, porque Dios no miente. No deje de creer, porque Dios no es como usted que falla. Dios nunca fallará a su promesa y a su palabra. No, hermano, no pare de creer. Sí. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin dudar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes. La decisión de creer es tu derecho, es su derecho, es su privilegio. Que usted crea o no crea la promesa, es su derecho. Que usted sirva o no sirva al Señor, es su derecho. Aceptar o no aceptar a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, es su derecho. Como recibir las promesas, también es su derecho. ¿Sí? Pero todo ello implica fe y compromiso con Dios. Entonces, todas las promesas que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios son posibles. Además, tú las puedes vivir y disfrutar. Pero depende que seas como el pueblo de Israel, que no creía en la promesa, porque en realidad no es que creyeron mal la palabra de la gente, no creyeron en la promesa que Dios les había dado. ¿Sí? Entonces, y la decisión y el poder que tenían de creer en algo lo pusieron en el error, en lo equivocado, en la desmotivación, en el desgano, más que en la promesa. Y lo que yo le quiero decir a usted esta mañana es que usted ponga su fe en Dios más que en sus propias fuerzas. Deposita más tu fe, tu confianza en Dios más que en tu propia vida.